Dajic, ex vicepresidente de la República, profesor universitario, para conocer su punto de vista sobre cómo marcha el país. Vamos a iniciar, economista Dajic, con la publicación de un tuit suyo que ha sido ampliamente comentado en las redes sociales. Usted señala aquí, además del alto salario mínimo vital, 2 puntos: 15% de participación de utilidades, 13º y 14º sueldo, jubilación patronal, altos costos de despidos, vacaciones más largas con el paso del tiempo. Con todo esto tenemos la mano de obra más cara de la región, por ello ni se emplea gente ni hay inversión. Quisiéramos preguntarle, economista Dajic, si este tuit refleja su punto de vista sobre la situación actual del país, un país en el cual evidentemente faltan oportunidades, un gobierno acosado de críticas por su escasa inversión en el área social. Descríbanos amplifiquemos un poco más su punto de vista. ¿Qué es lo que quiere decir con este mensaje, economista Dajic? A ver, Gustavo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Hay dos temas en su pregunta, los dos relevantes. Uno, el tema del costo laboral, y otro, la crítica a la falta de inversión. El costo laboral no se lo puede medir únicamente por el salario mínimo vital. Vamos a suponer que yo tengo un salario mínimo vital que es el 70% del colombiano, supongamos eso. Pero también supongamos que las vacaciones obligatorias son la mitad del año. Bueno, entonces el salario se vuelve más caro que el colombiano. Cuando uno toma en consideración en el Ecuador no solo el salario mínimo vital, sino además que hay un 15% de reparto de utilidades que va a los trabajadores, que hay 13º, 14º sueldo, que hay una jubilación patronal para la cual hay que hacer una reserva que va directo contra las utilidades, que hay adicionalmente a eso una legislación que a partir de un cierto número de años le da más días de vacaciones a los trabajadores. Cuando sumamos todo esto, la mano de obra del Ecuador es carísima. Y por eso nadie viene al Ecuador a invertir en empresas intensivas en mano de obra, que serían las que más nos convienen para generar empleo. Porque si uno compara cuánto le cuesta la mano de obra en México, en el Brasil, en Colombia, en el mismo Chile, es más barato que en el Ecuador. Y posiblemente con más productividad. Entonces, nadie va a venir a invertir acá. De hecho, el país de Latinoamérica con la menor inversión extranjera directa en relación al Producto Interno Bruto se llama Ecuador. Nos gana Nicaragua, nos gana Haití. Estas son evidencias concluyentes. Respecto a la falta de inversión social, ¿cómo puede haber inversión social si el país sigue subsidiando combustibles, gas, sigue subsidiando las pensiones de los jubilados que no tiene por qué subsidiar? Bueno, ¿de dónde van a salir, pues, Gustavo, los recursos para la inversión si se están usando en eso? Ahora, economista Dajic, aquí se está dando una gran paradoja en Ecuador. Hay una mano de obra que evidentemente está entre las más caras de la región. Comparemos nada más con nuestros dos países vecinos, pero paralelamente el ingreso per cápita en Ecuador está entre los menores de la región, con menor capacidad adquisitiva, dada la situación económica que se vive en Ecuador, con su economía dolarizada. ¿Cómo hablar en Ecuador de competitividad, por una parte, que preocupa a los empresarios, y por otra, cómo resolver ese tema que preocupa a los sindicatos y a los trabajadores, de que el ingreso per cápita no alcanza para cubrir en forma sustancial siquiera la canasta básica familiar? Es que el ingreso per cápita está dividido para todos los habitantes de un país.
la canasta familiar debe considerarse en base al ingreso familiar, no al PIB per cápita, porque si una familia es de 5 personas, 2 trabajan y hacen entre los dos $800, cubren la canasta básica, pero el PIB per cápita está dividido para 5, entonces no se puede usar el PIB per cápita para determinar si se está cubriendo o no la canasta familiar. Pero para poder cubrir la canasta familiar, Gustavo, y tener más que la canasta familiar, que significa derrotar la pobreza, jamás se lo va a lograr con lo que los sindicatos también quieren, además de esta política salarial absurda, que es que siga habiendo subsidios, que le siga el Estado aportando el 40% al fondo de pensiones. ¿Cómo entonces vamos a desarrollarnos? ¿De dónde va a salir la inversión? Con una estructura de tasas de interés absolutamente ridícula, una estructura de tasas de interés controlada que favorece el consumo y no favorece la inversión, sin un apoyo decidido a la gran minería, que es aquella a la cual se puede fiscalizar, controlar y evitar que haya daño ecológico, mientras que la pequeña minería, la informal, la pirata, es la que está destruyendo el medio ambiente. Sin una política clara de reducción del tamaño del sector público, que implica que dependencias inútiles desaparezcan, que implica utilizar sistemas informáticos para aquello que hoy se hace manualmente en forma ineficiente. Es decir, si no hay estos grandes cambios, no va a haber PIB per cápita adecuado en el Ecuador. Y esto no es lo que se discute, ¿verdad? Tome el caso de la gran reforma a la seguridad social. El fondo de invalidez, vejez y muerte está quebrado. Bueno, ¿se está hablando de la reforma? No se habla de la reforma, solo se dice que el Estado le pague la deuda. La deuda crece cada día porque la ley obliga a algo que no existe en ningún país, y es que el Estado ponga el 40% de las pensiones. ¿Por qué las tiene que poner? ¿En qué país que usted conozca, Gustavo, existe esto? ¿En cuál? Eso no existe en ningún país, y eso vale hoy $2.500 millones al año. ¿De dónde va a salir esa plata? No existe, y encima hay otros subsidios. Entonces, hemos construido un Frankenstein que no nos va a llevar al desarrollo, más allá de quién esté en el gobierno. Pero ¿qué añadir allí en ese tema, economista de AGIC, con esa enorme deuda que mantiene el Estado ecuatoriano con el IES? Unos por uso prácticamente arbitrario que se ha hecho de dinero del IES, otros por inversiones que llegan al orden de $8.000 millones, pero que se sabe no retornarán, por lo menos en el mediano, posiblemente ni siquiera en el largo plazo, a las arcas del IES. A ver, Chile tiene una seguridad social privada. Esos fondos de inversión chilenos invierten en muchas cosas. Sin embargo, el más grande o entre los varios instrumentos financieros en los cuales esos fondos invierten, los bonos del Estado son el número 1. Es normal que las seguridades sociales en el planeta le compren bonos al Estado. Ahora, para que el Estado honre eso, hay que desaparecer subsidios, pues, porque si no, no hay plata. Estamos dispuestos a decir, vuele todos los subsidios, incluidos el del gas, para que no quiebre la seguridad social. Pero en Chile no están desapareciendo estos fondos de inversión. No fueron materia de las fuertes protestas que se dieron allá, y no también está entre los principales ofrecimientos del presidente Boric. A ver, ese es un ofrecimiento del presidente Boric. No están desapareciendo, pero lo que le quiero decir es que aún siendo privados han invertido en bonos del Estado. El hecho de que la seguridad social invierta en bonos del Estado no es nada anormal. En cualquier país del mundo, la seguridad social invierte en bonos del Estado. El problema es que las finanzas públicas ecuatorianas tienen un hueco gigante producido por subsidios que la población quiere mantener. Entonces la población quiere que se subsidie
quiere que haya inversión, quiere que no suban los impuestos. Entonces, ¿quién le enseñó a la sociedad ecuatoriana estas cosas? Políticos irresponsables, Gustavo. Usted, como economista de AGIC, se basa para sus criterios en estadísticas, en índices, en indicadores. Quisiera preguntarle también su opinión sobre esa profusión de cifras que se dan desde el Estado ecuatoriano, que vienen desde el pasado y que no se las cambia. Ecuador presenta las cifras más bajas de inflación en América. Presenta una cifra de desempleo envidiable para Europa o los Estados Unidos de 4,1%, mientras colegas suyos, colegas posiblemente con un diferente pensamiento político que el suyo, hablan de que en Ecuador en realidad, si se calculara bien, la inflación está en el orden de un 18% y esa cifra de desempleo del 4,1% no tiene ninguna relación con la realidad, cuando en el país hay un subempleo del 65%. Bueno, la inflación está bien calculada, Gustavo, porque hay un índice que es el mejor de todos, que lo tiene la cadena mayor de distribución del país, que es Supermaxi, que mide todos los productos que se compran y da más o menos la misma cifra que el índice oficial. Por lo tanto, ahí no hay mucha discusión. En la cifra de empleo, ciertamente que es ridículo decir que el desempleo es 4, 5, 8%, lo que sea, cuando el empleo adecuado en el país es sumamente bajo. Ahí sí hay una distorsión que es producto de la forma en que se cambió en la época de la Revolución Ciudadana la definición de empleo, empleo adecuado. Ya no hay subempleo, sino empleo no adecuado. Es decir, es un eufemismo. No estoy subempleado, no tengo empleo adecuado, pero estoy empleado, ¿ya? Y eso no es así. Camine usted por las calles de Guayaquil y en cualquier semáforo vea la cantidad de gente vendiéndole jabones, toallas húmedas, papel higiénico, Coca-Cola, cables para teléfonos, gafas, todo lo que usted quiera se lo vende. Bolsas de basura, plásticas, todo se lo venden, porque no hay empleo, Gustavo. Eso es un hecho cierto. Por lo tanto, la cifra de empleo y desempleo es absurda. Pero sobre la cifra de inflación se dice, economista Dajic, en estas críticas de que se asignan pesos porcentuales irreales a productos que masivamente consumen las clases media y la clase pobre de Ecuador, pero que estos no son indicadores efectivos de que la clase media, siempre clase un poco abandonada, la que aguanta las fuertes medidas que se toman y las que probablemente no tienen los mismos mecanismos para quejarse como lo hacen de manera más efectiva los sectores más desprotegidos de Ecuador. La clase media se encuentra asfixiada por el incremento de precios en la canasta básica en bienes y servicios. Esto es algo evidente. A ver, no es evidente si uno no muestra las cifras, Gustavo. Y le voy a repetir, el índice de Supermaxi pondera la proporción de consumo en la canasta y le da más o menos las mismas cifras que la cifra estatal. Y esto, tenemos una tendencia en el Ecuador muy generalizada, y los políticos lo hacen con gran frecuencia, a hacer enunciados sin tener cifras de respaldo. Si alguien le ha dicho a usted no se pondera en la forma correcta, le ha enseñado a usted cuál es la ponderación correcta, le ha dicho, mire, debe ser ponderado así, le garantizo que no. Solo se lo ha enunciado. ¿Considera usted que es adecuada la cifra de $756 mensuales para la canasta familiar básica, que es la cifra que se le toma como referente? Gustavo, esa es una definición, ¿verdad? $756 en una zona rural puede ser hartísimo dinero para comprar lo que se necesita, donde las cosas valen mucho menos. $756 puede ser inadecuado en un sector urbano. La canasta familiar es una definición. El país es pobre, Gustavo. La gente no tiene
lo suficiente para satisfacer todo aquello que necesita. Pero para salir de eso, no se va a salir si no hay cambios dramáticos en la sociedad ecuatoriana que implican el acuerdo de todos, no solo la acción del gobierno. Resolver el tema de la seguridad social, resolver el tema de las tasas de interés, resolver el tema del exceso de gasto burocrático y gasto corriente, resolver el tema de los subsidios. Bueno, eso no es labor solo de un gobierno. La sociedad lo tiene que acordar. En Uruguay se hizo una transformación de la seguridad social que implicó un acuerdo de toda la sociedad, no solo una acción del gobierno, ¿verdad? Y aquí estamos lejos de ese diálogo, lejos de esa unidad de criterios. ¿Para qué? Para que fijados esos objetivos, el gobierno de turno solo le dé matices, pero no los cambie. En Chile, por ejemplo, en Chile se llegó a ciertos acuerdos. Desde que Pinochet dejó el poder, la sociedad llegó a acuerdos. Gobernó la señora Bachelet, cuya posición política es absolutamente diferente a la del señor Piñera. El señor Olwin era de centro, el señor Frey era de centro, el señor Piñera era de derecha, el señor Lagos un centro izquierda y la señora Bachelet una extrema izquierda. Ninguno de ellos tocó el fondo de estabilización que tiene el Fondo de Ahorro chileno. Ninguno de ellos generó un déficit fiscal que no estuviese dentro de parámetros acordados. Ninguno de ellos le metió la mano al Banco Central, ninguno de ellos politizó el tipo de cambio. ¿Por qué, Gustavo? Porque ahí hay acuerdos nacionales que hacen que ciertas cosas no se toquen y que ciertas metas se cumplan. En el Ecuador estamos muy lejos de eso. Y este es el gran drama del Ecuador de hoy, la falta de objetivos nacionales. Hemos perdido un poco la pista sobre lo que pasó con los consejeros del presidente Lasso. En un momento dado, a usted el presidente Lasso le nombró consejero. Entiendo que con respecto a este tema, esta figura al final fue descartada por el gobierno, pero le agradecería que nos aclare si usted mantiene algún nexo con el presidente Lasso, con su gobierno en materia de consultoría, asesoría o consejo. A ver, a mí nunca me ha nombrado asesor el presidente Lasso. ¿No? Consejero. No fue consejero usted. Perdón, él no ha nombrado asesores ni consejeros. El consejo de... A ver, se creó en el gobierno de Lenín Moreno un consejo de asesores económicos que no era proponente, era un consejo consultivo. Es decir, ¿qué opina usted de esto? No es que los miembros de ese consejo iban al gobierno a decirle usted haga esto, no. El gobierno le preguntaba al consejo, deme su opinión sobre este tema, deme su opinión sobre este otro tema. En ese sentido, Gustavo, yo voy a ser muy claro, cualquiera sea el gobierno que esté de turno, si es un gobierno de UNES al cual he combatido por su política económica o de Pachacuti que he combatido por su secuestro del país. Aunque fuesen ellos, si a mí me piden una opinión, la daré porque es mi obligación. Es obligación de todo ecuatoriano dar su opinión si se la piden. Más aún, en el caso de alguien como yo que he ejercido una función importante en la vicepresidencia de la República, siento una obligación de dar mi opinión si me la piden. Ya, solamente para dejar claro este tema, pues es un tema, digamos, que tiene sus connotaciones en cuanto a la precisión informativa economista de aquí. El presidente de la República sí tuvo consejeros oficialmente nombrados. Estamos revisando la lista. Efectivamente, usted no entró allí, pero a través de decretos presidenciales se nombraron consejeros ad honorem. Estuvieron allí Carlos Cueva, Roberto Salas, Juan José Pons, Aparicio Caicedo, Diego Ordóñez y otros de esta figura sí la utilizó. Pero no estuvo Gustavo. Usted allí.
políticos, porque Carlos Cueva fue consejero específico para el programa de vacunación. Juan José Pons, político. Aparicio Caicedo, político. No tengo memoria de que haya nombrado Gustavo consejeros económicos. Por lo tanto, es verdad que nombró consejeros, no nombró consejeros económicos, que yo conozca. Ya, perfectamente aclarado este tema. Usted nunca tuvo relación entonces en este ámbito con el actual gobierno. Ahora, ¿qué piensa usted sobre esta situación? Una relación que me hayan nombrado consejero, no. Pero ¿conversa usted con el presidente? Si el presidente me llama y lo hace, yo converso. Pero claro lo ha que hecho. Sí. Y claro que lo he hecho, por supuesto, y lo seguiré haciendo con cualquier persona, Gustavo, que esté en el gobierno, porque esa es mi obligación. Ahora, así como quisiera preguntarle con este antecedente economista de aquí, ¿cómo ve usted este tema de la inseguridad que no se logra controlar en el país? Y también, de una vez tratemos los costos que siguen creciendo en Ecuador. Le voy a dar un dato muy concreto con este tema de la factura electrónica, por ejemplo, que si bien ayuda en el manejo burocrático y técnico, viene de la mano para muchos sectores como los artesanos, por ejemplo, que conjuntamente con la factura electrónica tienen que formalizar su situación y verse expuesto a otras tasas como las patentes municipales, por ejemplo, y que son bastante fuertes aquí en la ciudad de Cuenca, el pago de tasa de seguridad, etcétera, lo cual sigue dificultando el accionar de sectores bajos, pero que masivamente por su cantidad aportan de una manera importante para la economía. Bueno, el Ecuador tiene una maraña burocrática que no se ha desarmado. Tiene duplicidad de trámites. Tiene, mire, hay un índice de burocracia, de dificultades burocráticas que se hacen en el mundo. Alguna vez, no sé si en este programa, creo que lo he hecho, he mencionado que existe un índice de libertad económica y que dentro de 180 países el Ecuador está como en el lugar 140, es decir, no es un país con libertades económicas. Pero hay otro índice que se refiere a la complejidad burocrática. Y la complejidad burocrática entre 187 países, la última vez que revisé ese índice, que el número 1 es el peor del mundo, ya nosotros ocupamos el puesto 17. Caráspita. Somos terriblemente enredados en tramitología, obstáculos, barreras burocráticas para producir y para competir. Y ciertamente ahí lo que le puedo decir es que estamos muy lejos de que se haga esa tarea, tanto en los municipios cuanto a nivel del gobierno central. En los municipios a veces usted va a una ventana, lo mandan después a otra y después lo mandan a otra, cuando todo se puede hacer en un solo trámite. Lo hacen llenar formularios innecesarios y en el Estado es igual. No hay esa simplificación que es tan indispensable para producir. Estoy de acuerdo que ahí hay un problema grave en la sociedad ecuatoriana. Un dato final, pues el tiempo no nos da para más, economista de aquí, sin perjuicio de que usted se refiera a cualquier otro tema. ¿Qué opina usted sobre esto que trascendió la semana pasada, de que este presupuesto del Estado de algo más de 30,000 millones de dólares, de allí un 65% del mismo se lo destina a sueldos y salarios de la burocracia? Es una cifra real, pues. ¿Qué puedo opinar? Que es una desgracia que el Ecuador no logre bajar la planilla laboral del 10% del PIB, que ha bajado del 42% al cual llevó Correa el gasto público consolidado, que fue una barbaridad. Lo ha logrado bajar al 35% el gasto público consolidado, pero no logra bajar el gasto burocrático. Y eso, ¿en qué se refleja? 2 más 2 son 4, Gustavo. Si usted baja el gasto global, pero mantiene el gasto corriente y el gasto de sueldos, ¿qué es lo que se le va a reducir? La inversión. Porque usted gasta en gasto corriente, que son los sueldos
más papelería, más gasolina, más reparación de vehículos y en inversión. Si usted el gasto corriente no lo logra bajar, ¿qué es lo que va a bajar si está bajando como se tiene que bajar el gasto público en relación al PIB? Va a bajar la inversión y eso es lamentable. Bien, le había dicho un comentario final, pero hay un tema más que sí nos gustaría escucharle, economista de aquí. ¿Qué grado de importancia le da usted en las actuales circunstancias al ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico? Allí están coincidencialmente al momento integrando las 5 principales economías de Latinoamérica, gobernadas hoy en día por gobiernos de izquierda. No cabe duda que es positivo, el mundo va hacia más integración y el Ecuador lo que tiene que hacer es abrir y abrir y abrir mercados. Hay que luchar por ingresar ahí. Bien, gracias, economista Dajic. Gracias a usted, muy amable. El economista Alberto Dajic fue vicepresidente de Ecuador. Son las 9:01.